bendiga. Le doy la bienvenida nuevamente a todos aquellos que nos visitan, que están aquí presentes y también a los que nos ven por Facebook, por YouTube. Buenas noches tengan todos. Si hay alguien que nos visita por primera vez, pues sea bienvenido. Por segunda ocasión, sean bienvenidos. El Señor les bendiga. Estamos en Casa de Oración Houston, casa de usted también. Siéntase como en casa. Hermanos, en esta noche, pues el pastor les manda muchos saludos. Está atendiendo ahora sí, un compromiso personal y ministerial. Y no puede estar con nosotros el día de hoy, pero aquí la palabra del Señor va a ser expuesta, ¿verdad? Y Él nos está viendo la transmisión y les manda a ustedes muchos saludos. Hoy haremos un paréntesis en la serie que estábamos viendo, no sé si recuerdan la serie de los días viernes, acerca del la primera carta a los Corintios. Estamos hablando de el orden de Dios en la iglesia y estamos estudiando pues los primeros capítulos acerca de cuál es el orden que debe haber en la iglesia del Señor, ¿verdad? En la casa de Dios. Pero hoy vamos a dar un pequeño paréntesis y vamos a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar meditando la palabra en ese momento. Gracias porque han dispuesto su corazón para recibir la palabra del Señor, con el propósito de que seamos instruidos, seamos exhortados, ¿sí? Seamos llenos de lo que el Señor tiene para nosotros y que el Señor sea glorificado en ese proceso. El título que vamos a ver el día de hoy se llama Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Me gustaría hacer una oración para iniciar y le invito a que incline su rostro, acompáñeme a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, Señor. Tú eres digno de recibirlo todo, Señor. En este tiempo queremos encomendar esta hora, Señor, en el cual estaremos considerando tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos auxilie, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista, para que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, para que podamos atesorar tu palabra, ponerla por obra y que podamos entender, Señor, como hijos tuyos, como discípulos, como tus siervos, todos los misterios, Señor, y todo lo que tú tienes para nosotros en tu santa palabra. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos lo que pensamos. Suena algo así como que muchas veces hemos escuchado, somos lo que comemos, ¿verdad? Pero no es, somos lo que pensamos. Hermanos, gracias a la neurociencia, que es una ciencia que estudia todo lo relacionado con el sistema nervioso, las neuronas, la mente, ¿verdad? Se han determinado que el estado de ánimo, incluso cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, depende en gran manera de cómo pensamos, ¿sí? Y de esta verdad pues se han echado mano muchas personas como motivadores, incluso hasta pastores, aquellas personas que se quieren aprovechar manipulando sentimientos, manipulando estados de ánimo, manipulando fe. Y como saben esto, pues han hecho un cliché de ciertas frases como que somos cabeza y no cola. Han hecho un cliché de frases como eres un campeón, eres un rey, tú eres el hijo de Dios. Y estas frases que evidentemente están en la palabra del Señor pues han sido desvirtuadas de la palabra, la han descontextualizado pues y la han convertido en un cliché. Nada más cuando nos saludamos a alguien o asistimos a una de este tipo de reuniones, lo primero que nos dicen es eres un campeón, eres el rey, eres el hijo del rey. ¿Por qué tienes ese carro si eres el hijo del rey? Y esto pues simplemente apela a los sentimientos, sabiendo que los sentimientos pues rigen cómo se siente una persona. Los sentimientos y la manera de pensar rigen cómo vive una persona y cómo actúa ante determinadas circunstancias. Lo cierto es que no se asusten porque yo no vengo a hablarles de positivismo, no vengo a hablarles de nada de eso de confesión positiva, ni vengo a hablarles de programación, de programarlo como los programadores de neurolingüística, nada de eso. Venimos a hablar de la palabra del Señor y a tratar de extraer lo que el Señor tiene para nosotros para poder aprender y para poder ponerlo en práctica. Así que le invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el versículo que nos va a servir de base para desarrollar esta enseñanza. Y fíjense que el versículo comienza con una frase, por lo demás. Así comienza este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás. Y esta frase, hermano, nos invita necesariamente a tener que hacer una pequeña explicación del contexto, ¿verdad? En el cual se encuentra ese capítulo 4, los primeros 7 versículos, porque
Hay una cierta importancia y una cierta relevancia que tenemos que darnos cuenta, pero es necesario analizar los primeros versículos. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, cuál es el impacto de lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando nos dice: en esto pensad. Así que le pido que me acompañe al versículo 1 del mismo pasaje, en Filipenses, capítulo 1 del mismo pasaje. Y vamos a leerlo pues pensando que vamos a ir ascendiendo, ¿verdad? En una escalera, imagínenselo así, en unos peldaños. Vamos a ir leyendo el capítulo 1, el versículo 1, el versículo 2. Y esto van a ser como una escalera que nos va a ir subiendo una cúspide que viene siendo el versículo número 8. Porque hay varios criterios, varias características, varios atributos que necesitamos conocer y desarrollar antes de llegar a leer y a desarrollar el verso 8. Hay atributos que son atributos propios del cristiano, ¿verdad? Del carácter cristiano. Y los filipenses, pues en los primeros, durante toda la carta, el apóstol Pablo con un tono de exhortación, pero con un tono amigable, les enseña, les exhorta. Y muchas de esas exhortaciones que a lo largo del primer capítulo, del segundo capítulo, del tercer capítulo, algunas están resumidas pues en este capítulo número 4. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. En este primer versículo vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, expresándole su amor a los filipenses. Sí, el apóstol Pablo tenía un amor, tenía un sentimiento especial por los filipenses por muchas razones, entre ellas porque aún en la cárcel pues los sostuvieron. Fue una iglesia muy amada para el pastor, para el apóstol, y en esta carta lo expresa: amados, expresándose con amor. Los filipenses son el gozo del corazón del apóstol Pablo, porque los frutos del Espíritu en esa iglesia pues eran claramente visibles, ¿verdad? No era una iglesia perfecta, no era una iglesia que no fallaba, pero era una iglesia que se conducía por los lineamientos de la palabra, de lo que el apóstol Pablo les dejó. El apóstol Pablo también les manifiesta su deseo de verles, ¿verdad? Les dice allí: amados y deseados. Les manifiesta su deseo de verles. Y también les exhorta, ¿verdad?, por medio de una orden, y la orden era: estad firmes. Si lo leen allí, ¿verdad? Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta estad firme, como ustedes se dan cuenta, allí es un imperativo, ¿verdad? O sea, es un comando, es una orden. No nos está dando a los filipenses, no les está dando una opción de que si así les conviene, si así ustedes quieren, estén firmes. No, sino le dice: estad firmes. Y ese estad firme, hermano, tiene que ver con: sean inamovibles, atorníllense a la palabra, plántense sobre la roca, plántense sobre el cimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? No sean fluctuantes, ¿verdad? Eso tiene que ver con estabilidad espiritual. Les está diciendo: tengan estabilidad espiritual. Le dice: no sean fluctuantes, no sean llevados de aquí para allá por cualquier doctrina, por cualquier pensamiento de algún teólogo o cualquier predicación de algún pastor, sino estén firmes. No sean dependientes de lo que otro pues expone, de lo que otro dice. No sean inconstantes. No que siempre voy a la iglesia así porque me siento, voy a la iglesia mañana, pasado, y pasado mañana digo: no, siempre no voy. O inconstante en el sentido de que mañana pues leo la palabra, hago mi oración, hago mi devocional, tengo mi relación con Dios, pero ya el quinto día me siento mal y me levanté con el pie izquierdo y digo: no, hoy no, Señor, hoy, mañana seguimos. Y así, no sean ese tipo de personas, sino que sean personas que regularmente van en la dirección correcta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros evitamos esa indecisión que nos está planteando allí el apóstol? Se la plantea a los filipenses, por supuesto se hace extensiva hacia nosotros. ¿Cómo evitamos nosotros no estar firmes? ¿Cómo evitamos nosotros ser fluctuantes? ¿Cómo evitamos nosotros ser inconstantes? Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a llegar al capítulo 8, que es el que nos va a responder todas esas interrogantes que nos dejan los capítulos anteriores. Acompáñame el versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique. No le voy a poner así a su hijo, ¿verdad? Ninguno de los dos nombres, ni Evodia ni Síntique. Evodia y Síntique pues son dos mujeres que el verso nos muestra que están enemistadas, ¿verdad? El apóstol Pablo hace allí un paréntesis y habla de ellas, ¿no? La carta viene con un tono, pero en ese momento dice Evodia y Síntique. No nos muestran muchos detalles quién era Evodia y Síntique, no nos dicen quiénes eran, asumimos o podemos nosotros ahora sí que intuir sin violentar el texto, pues que posiblemente eran de esas mujeres que el apóstol Pablo, cuando llegó allá a Filipos, eran esas mujeres que en el día de reposo estaban en el río. Si recuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos, en Hechos 16, podemos intuir que posiblemente eran estas mujeres, lo vamos a ver en el verso 3. Lo cierto es que entre ellas había ahí una pugna, entre ellas había un problema, había algo que estaba creando roces en ella, había una enemistad.
¿Y cuál sería la causa de esta enemistad? Pues tampoco nos los detalla, no nos dice la Biblia, no nos dice la palabra, hay muchas teorías. Lo cierto es que yo pienso que no podían ser otros problemas distintos a los que podemos tener nosotros en la actualidad, ¿verdad? Que, qué sé yo, el hermano no me vio, no me saludó, me vio feo, no me invitó a su casa, me invitó y nada más me dio agua, no me dio café, qué sé yo. Pueden ser cualquier tipo de conductas que pudiesen haber sido la causa de que estas dos hermanas se pelearan. Lo cierto es que esta pugna, que era quizá algo sencillo, estaba causando o era una amenaza para el bienestar y para la armonía de la iglesia en Filipos. Por eso él ruega que sean de un mismo sentir. Un mismo sentir habla de armonía, ¿verdad? Habla de estabilidad, habla, ahora sí, de una relación estable entre los hermanos, de una relación estable entre dos personas, pero en este particular Pablo se refiere a la iglesia. Entonces la unión cristiana pues es un elemento particular en la iglesia, debe haber unión. Estar en un mismo sentir a pesar de las diferencias secundarias, a pesar de las diferencias terciarias, a pesar de las diferencias cuaternarias, ¿verdad? Al principio de la carta, Pablo les dijo, al principio en el capítulo 2, les leo, Filipenses 2:2, les dijo así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por eso, hermanos, que no se concibe que dos cristianos, dos personas que son discípulos de Cristo puedan estar fuera de este orden, de la armonía dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces puede ser que a mí no me guste el equipo de fútbol que le gusta a mi hermano, a veces puede ser que a mí no me guste la ropa como se viste mi hermano o el carro que conduce, ¿verdad? Pero si ninguna de esas cosas son cosas determinantes, no son cosas que no violentan nuestra declaración de fe, ¿verdad? Nuestras verdades fundamentales como cristianos, pues todo eso se puede reparar. Ya cuando es una verdad fundamental que transgrede la palabra del Señor, ya ahí no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo me pongo yo de acuerdo con alguien que dice que Dios es un Dios de tres cabezas? No puedo. O sea, ¿cómo le explico? Dios dice que Dios es solo uno, no cree en la Trinidad, pues ya ahí no hay manera ahora sí que de entablar, ¿verdad? Una relación, ya no hay manera, no podemos dialogar, no podemos llegar a un acuerdo. Pero en todos estos temas secundarios, pues sí se puede llegar a un acuerdo. El apóstol ruega ser de un mismo sentir. Parte de esta estabilidad y firmeza espiritual tiene que ver, hermanos, con la mente. El tema es, somos lo que pensamos, ¿verdad? Tiene que ver cómo andamos, tiene que ver que no me ande peleando con todo el mundo, tengo que ver que no soy una persona que no ande causando conflictos en mi trabajo, en la familia, en la iglesia, con los amigos, etcétera. Cuando la gente lo ve así, una persona de ese y lo ve que ahí viene, ay, le huye, le corre y dice, no hombre, no lo voy a ver porque si lo veo y lo veo mal, se va a molestar, ya no me va a hablar, ya no me va. No nos está hablando de ese tipo de personas. Eso son conductas infantiles. Debemos avanzar nosotros como cristianos en armonía. Debemos nosotros, a pesar de las diferencias, encontrar un punto que nos une, que es Cristo, que es su palabra, y seguir avanzando en armonía pese a que haya diferencias. En el verso 3, Pablo pide a un compañero que sirva de mediador, ¿verdad? Le ruega a un amigo, a un amigo cercano que le sirva de mediador, que auxilie a estas mujeres. Y aunque el tema no ronda en torno a Evodia y Síntoque, hay unas cosas importantes que me gustaría hacer de su conocimiento. Pide un compañero que le sirva de mediadores, ¿verdad? De referee. Y qué bonita oportunidad tenemos nosotros como cristianos cuando se nos invita, mira, necesito que sirva, necesito arreglar mi situación con determinado hermano, con tal hermano, ayúdame. Y es una oportunidad que tenemos nosotros para, ahora sí, apegarnos a la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. No parcializarnos hacia un lado, no parcializarnos hacia el otro, o en el peor de los casos, entonces molestarme con los otros dos que me están llamando. Entonces ya el del problema no son dos, sino ahora son tres. Entonces es un problema más para el pastor y desaprovechamos esa oportunidad tan valiosa que nos da la palabra, ¿verdad? El apóstol pues no está poniéndole ahí de su cosecha, no está enseñándole lo mismo, sino que está enseñando lo mismo que el Señor Jesús enseñó. En Juan 17:21, el Señor hizo esta oración, enseñando a sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer crecer en nosotros esa armonía en relación con los hermanos, que las conductas mías no hieran al hermano, no sean de obstáculo para lo que Dios está haciendo en el hermano? Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme al versículo número 3. Versículo número 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién pudo ser ese mediador? Pues quizá pudo haber sido el obispo, el pastor de la iglesia de Filipo, que en ese momento
estaba allí. Lo cierto es que el apóstol le da una misión de reconciliación y nosotros debemos ser reconciliadores. A veces nuestra tarea principal es pues, ser ministro de la reconciliación, pero de los de afuera, ¿verdad? Reconciliarlos con Dios, traerlos con Cristo, pero en este caso estamos hablando de una persona que iba a mediar entre dos hermanas de la fe, dos personas de la fe. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esta carta, hermano, es conocida pues como la carta del gozo, como la carta de la alegría, como la carta del regocijo. Así se conoce la carta de Filipenses porque 19 veces se encuentra pues ese sinónimo allí: gozo, regocijo, alegría. Y a pesar de la condición en la que Pablo pues la escribió, que era una condición de cárcel, entonces imagínense ustedes un preso que está en una cárcel y les está diciendo a los que están fuera, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Nosotros, los de afuera, consolar al enfermo. No, este preso estaba diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces Pablo nos manda a regocijarse, es un mandato el regocijarse. Tampoco es una opción, tampoco es una sugerencia, sino regocijado. Debemos regocijarnos, que no dependa el regocijo nuestro del coronavirus, que de la situación del coronavirus, que no dependa del viernes. Hoy es viernes y cobro el cheque y eso me trae regocijo, no, sino que nuestro regocijo sea un regocijo permanente, ¿sí? Porque el regocijo de nosotros no viene de nada externo, sino que viene del Señor. Tampoco si ganó la selección de fútbol de mi equipo. En otras palabras, no depende del entorno, no depende de la circunstancia en la cual me encuentro. Debo tener yo la capacidad, ¿verdad?, de hacer un lado las cosas que me quitan ese regocijo, que me quitan ese gozo, hacerlos un lado y venir a Cristo, regocijarme, estar siempre gozoso. ¿Cómo logro yo estar siempre gozoso? Se puede preguntar usted, pero ¿cómo lo hago si tengo problemas en mi casa, en el trabajo? Bueno, ya le vamos a decir, acompáñeme al versículo número 5. Hasta ahora hemos hablado de firmeza espiritual, hemos hablado de armonía entre los hermanos, hemos hablado del gozo, que son aspectos claves en la vida del cristiano. Versículo número 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por gentileza, hermano, pues pueden entenderse varias virtudes, varios sinónimos. Incluso algunas versiones lo traducen como bondad, algunas lo traducen como cortesía, amabilidad, respeto, generosidad, consideración, modestia, magnanimidad. Todas esas son cualidades que encierra el adjetivo del cual se tradujo esta palabra del griego, del original griego. Otro mandamiento, pues no hay opción tampoco. Aquí Pablo no es incongruente, ¿verdad? O sea, está hablando de un mismo hilo, es un mandamiento. Otro diría por ahí, pues, no me eché a eso de que una persona cristiana sea, en Spanglish, no me eché a eso de que una persona cristiana sea, pues no tenga firmeza, no tenga estabilidad espiritual, no tenga armonía con los hermanos y de paso pues que sea una persona tosca, que sea una persona bruta, que sea una persona rústico, mal geniado, que no sea bueno, ni cualquier cosa semejante a esta, ¿verdad? Hermano, présteme su Biblia ¿por qué no se compra la suya? Hermano, buenos días, ¿qué tienen de bueno? Entonces no, esa persona pues no, esas características, esas cualidades no son cualidades de un nacido de nuevo, de un discípulo del Señor. Y ninguna cosa semejante a esta. Hay que ser educado, hay que ser servicial, hay que servir con gozo, ¿verdad? Por encima de todas las cosas. Lo que nos diferencia a nosotros los cristianos es eso, que tenemos un gozo que no depende de las circunstancias externas. ¿Cómo ese hermano va a estar contento si mira lo que le está pasando, mira su situación económica, pero está contento? Pues hay algo diferente que la gente de afuera puede ver en nosotros. Pero ¿será posible que existan personas así? Pues yo digo que sí, de que los hay. Hay hermanos pues que de pronto están batallando allí, pero ningún cristiano debería estar allí. Lo cierto es que nada de lo que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí entre nosotros, pues debemos poseer estas cualidades negativas. Pablo aquí nos está enseñando un principio y nos dice que la bienaventuranza no puede ser alcanzada solamente en aquel que piensa en el yo, en el beneficio propio, el que piensa en lo mío, el yo, porque eso es egoísmo, ¿verdad? El cristiano es el hombre que cree que es preferible sufrir injusticia que cometer la injusticia. O sea, que me está diciendo entonces que yo tengo que ser la víctima siempre. O sea, yo voy a ser la víctima cada vez que ocurra algo. Bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dice 1 Corintios 6, versículo 7. Mire cómo lo dice en la Biblia al día. Creo que se nos va a aparecer ahí en la proyección. 1 Corintios 6, versículo 7. La traducción de la Biblia al día dice: en realidad ya es una falta grave solo el hecho de que haya pleito entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Se hace esa pregunta el apóstol. ¿No sería mejor dejar que os defrauden?
Y por eso es que esto para afuera es locura, porque si se lo leemos a alguien que no tenga la capacidad de comprenderlo, porque no tiene el Espíritu, Dios va a decir, ¿cómo eso? Esto es una locura, esto es completamente fuera de orden, dirá esa persona. Pero ¿cómo consigo también que esto suceda en mí? Acompañen, pues vamos a seguir al versículo número 6, les dije que íbamos a ir subiendo. El versículo número 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces nuevamente nos conseguimos con otro mandato. La Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen, al mismo versículo. Y la Biblia textual dice, no se angustien, son sinónimos. Entonces el apóstol nos manda pues a que le entreguemos nuestras peticiones al Señor. La cura de la angustia, la cura del estrés es la oración. Nos manda, entréguenle a Dios sus peticiones en acción de gracia. En Mateo 6, versículo 27, dice así, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? No puede, por más que pataleemos, por más que hagamos, pues no vamos a hacer que nos crezca ni un cabello de nuestra cabeza. No se preocupen por nada, entreguen sus peticiones al Señor, ¿verdad? Con ruego, en acción de gracia y descansar en el Señor. No tenemos otra opción. Versículo número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque se entiende un poquito mejor. Así experimentará la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea que aquí los textos que hemos leído nos están ordenando varias cosas, ¿verdad? Que seamos firmes, que seamos estables, que seamos ahora sí educados, honestos, gentiles, que la gentileza no falte, que evitemos el afán, que evitemos la preocupación, que estemos orando, que entreguemos al Señor todas nuestras peticiones. O sea que todo esto, hermano, va acorde con lo que la palabra pues nos enseña y lo que el Nuevo Testamento nos enseña en todas sus cartas y el Evangelio, el mismo Jesús. Eso habla de evidencia, madurez espiritual, o sea, evidencia, crecimiento. Pero una buena pregunta sería, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ando preocupado? ¿Por qué ando estresado? ¿Por qué ando afanado? No oro, a veces sí, a veces no. ¿Sí? El próximo versículo, que es el verso 8, pues nos va a iniciar a dar respuesta a todas estas interrogantes y nos va a despejar cualquier duda que tengamos. En su Biblia del versículo 8, en la Biblia en la que usted tiene, quizás puede ser la Reina Valera, el imperativo y el mandato está al final, no está al principio. Se lee así, al final del versículo, en esto pensad. Es el único mandamiento, o sea que no importa el orden de los factores allí no altera el producto si está al principio o está al final. Es una orden, en esto pensad, ¿verdad? Pero vamos a simplificarlo con otras versiones, fíjense. La Biblia al día dice, donde dice en esto pensad, la Biblia al día dice, considerad bien. La Biblia de lenguaje sencillo dice, piensen en esto. La Biblia del Oso dice, en esto ejercitaos, en lo que vamos a leer a continuación. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dicen, concéntrense. Y en la Biblia de las Américas dice, en esto mediten. O sea que es un mandamiento. Fíjense todas las palabras que se engloban nada más en una simple palabra, por el hecho de los idiomas y el hecho de las traducciones, ¿verdad? Pero todas estas palabras que se tradujeron en el español, ¿verdad? De un lenguaje, de un vocablo griego que quiere decir logizomai. Y este término logizomai, que en español suena como a lógica, suena así como que lógico, como logizomai, pues, y es que evidentemente tiene que ver con un cálculo matemático. O sea, cuando el apóstol está diciendo en esto pensad, no está diciendo así como cuando uno piensa, ay, ¿qué hora es? O me acordé de aquello, no. Está hablando de un proceso, está hablando de que significa algo contar, como en las matemáticas, ¿verdad? Significa, ahora sí, cálculo, significa analizar, deliberar, considerar, significa razonar. De manera que el apóstol pues no nos está diciendo así que nos demos ahí una pensadita, sino que nos está diciendo pues que nos detengamos y que hagamos cálculo. Fíjese este ejemplo, por ejemplo, los que son ordenados en las finanzas, cuando llegue el día viernes, que es el día de regocijo, ¿qué es lo primero que hacen? Consideran, calculan, ¿verdad? En funciones de sus gastos, en función de la entrada, de la salida, pues ellos consideran de manera de dar una distribución óptima, ¿verdad? Del dinero que entró. Esto va para acá, esto va para allá. Otro ejemplo, cuando vamos a la escuela, al colegio y nos ponen un problema allí matemático, nada más decimos 2 más 2 son 4, ya listo, no, decimos, tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Matemático, tenemos que analizar, tenemos que ver los recursos que tenemos. Ese término logizomai lo que quiere decir es eso, o sea, hagan un razonamiento extendido, hagan un profundo pensamiento de los primeros 7 versículos que leímos y de lo que vamos a leer en el contenido del verso 8. En conclusión, el mandato es tenerlo en cuenta constantemente y continuamente en nuestra vida cristiana, es lo que nos está diciendo.
nos dice reflexionen, nos dice ponderen, nos dice cavilen, detallen. Es lo que nos está diciendo el apóstol. Tengan en cuenta esto en su vida cristiana. Y miren todo también el desarrollo. Apenas estamos desarrollando la palabra en esto, pensad, y miren todo lo que nos está arrojando. Y hay mucho más que desarrollar. Pero la clave para tener las cualidades que enumeramos al principio, estabilidad, firmeza, gozo, del 1 al 7 fueron los versículos que leímos, pues lo vamos a desarrollar en el verso número 8. Entonces el discípulo de Cristo debe tener su mente ocupada en pensar, en meditar en algo, ¿verdad? O sea, somos lo que pensamos. Debemos estar meditando en algo. ¿En qué debemos estar meditando? Pues es decir, entonces, que la estabilidad, se preguntará usted, ¿la estabilidad emocional mía depende de simplemente que yo piense en algo? ¿O mi capacidad está en armonía con los hermanos, con los de afuera? Nada más pensando en algo. Qué fácil, ¿verdad? O sea, qué sencillo entonces. No me estás dando, o sea, me estás dando una receta muy fácil. La firmeza, el gozo, la paz, la oración, sí, dependen de estar pensando en algo. Y fíjense que la capacidad de estar en armonía y en un mismo sentir depende de eso también. Entonces usted dirá, bueno, yo pensé que con, no sé, con ir a la iglesia, yo pensé que con hacer mi devocional al día, yo pensé que con ayudar al prójimo, pues ya estaba cumpliendo con los mandamientos que Dios me dio en la Biblia, o los mandamientos que el apóstol Pablo pues le está dando a los filipenses. Pues yo le digo que no, falta mucho más, ¿verdad? O porque posteo quizá un versículo en Facebook, o porque le regalo a mi amigo una tarjetita en el trabajo y le digo, Dios te ama. Entonces ya con eso estoy haciendo, no, eso es parte de, o porque hablo también cristiañol. Y fíjate que a mí me pasaba algo muy cómico porque en Venezuela, cuando estaba con mi esposa, pues en ocasiones la iba a ayudar a un negocio que teníamos allá, y la que sabía de salud era ella, pues yo simplemente iba a ayudarla. Pero sin embargo, como ya me sabía varios términos de la salud, y a veces me hacían preguntas y yo las respondía, pero las respondía porque de tanto escucharlo y de tanto que ella me los decía, dile esto, desde allá al fondo, dile esto. Entonces yo le decía eso, y así pasaba, y cuando le iba a ayudar ya me llegaba y me decía, doctor Carlos. Yo decía, yo me reía, ¿no? Y le seguía dando, nunca les dije que no, y así me llamaban doctor, y decía, no tenía nada que ver yo con la rama, pero pues simplemente porque así lo hablaba, simplemente porque repetía lo que me decían. Entonces por eso, no porque digamos aleluya, gloria a Dios, no porque digamos en victoria, prosperado, bendecido, prosperado en victoria, no, eso no tiene nada que ver, es parte de, ¿verdad? El apóstol Pablo dice así, piensen en esto, estabilidad espiritual, estabilidad emocional y la estabilidad relacional entre los hermanos. Pero entonces vamos a leer el versículo 8, ahora sí, vámonos al principio. Dice así, el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. Por lo demás, otra forma sería como que finalmente, otra forma sería como que así que, está tratando de resumir, ¿verdad? Lo que está diciendo en los primeros versículos del 1 al 7, para concluir o por último, para resumir. Por eso al principio yo les dije que era como una escalera, era como que íbamos ascendiendo, porque los versículos van teniendo un tono ascendente, ¿verdad? Y llegamos aquí como allá al clímax del capítulo, que es donde viene la enseñanza práctica. Y lo que yo piense determina mi firmeza en el Señor, determina mi armonía, determina pues la tolerancia que puedo tener yo con los hermanos, determina mi paz, determina mi ausencia de preocupación y determina mi relación con Dios. Y va a ser una constante durante este capítulo, ¿no? Lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. La clave pues entonces va a ser ocupar la mente en algo, va a ser ocupar la mente en una cosa, o sea que nos diferencie de los otros, y que esa cosa en la cual ocupamos nosotros la mente es la que nos va a llenar de Dios, es la que nos va a traer firmeza, etcétera, etcétera, todo lo que hemos mencionado. Al contrario de lo que el mundo cree, hermanos, el mundo cree que la fe bíblica, la fe es una fe de un robot, es una fe autómata. Simplemente estamos, como los robots nos programaron para venir a una iglesia, escuchar lo que alguien dice y ya nos fuimos creyéndolo eso. La gente del mundo así lo cree, pero la fe bíblica es una fe razonable, ¿verdad? La fe bíblica es una fe que nos pone a pensar, nos pone a meditar. Y de hecho el Señor así nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Se los leo en otra versión, la Biblia de las Américas, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. O sea que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que piensa, de un Dios que razona, de un Dios que hace un proceso. No solamente, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, ¿verdad? Los animales actúan por instinto, cazan, comen, se aparean por instinto, por la necesidad. Nosotros somos seres racionales, seres pensantes. Por eso Dios nos da su palabra, ¿verdad? Nos dio la palabra escrita, y la palabra escrita nos invita a nosotros a meditar, nos invita a razonar, nos invita a sacar conclusiones. O sea que allí en lo escrito no hay cabida para las emociones, ¿verdad? O sea, lo que está escrito y tiene una única interpretación, que la misma palabra se la da. Entonces no debería existir tal cosa, no debería existir la tristeza, no debería existir, no quiero saber nada de Dios. No debería existir ese tipo de pensamientos,
cuando el Señor pues nos ha dado su palabra escrita, un manual prácticamente de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Al darnos cuenta, al darnos su palabra, Dios nos invita a esto, a reflexionar. No nos dio otro tipo de cosas, no nos dio otro recurso, no nos dio quizá un video. A veces los videos uno los ve y para reflexionar sobre algo que vi, pues no, es bien difícil. Es más fácil cuando lo tenemos escrito todo y podemos leer y podemos meditar en lo que está escrito, ¿verdad? Así que si usted no tiene ese hábito de leer, de reflexionar en lo que lee, pues yo le invito a que vaya haciéndoselo ese hábito. La gente que habla de hábitos y todo lo demás dice que en 21 días uno haciendo una cosa de manera continua y ascendente, pues ya al día 21 o al día 22 ya se queda como un hábito. Pruébelo a ver si eso es verdad y hágase ese hábito. Pero volvamos al versículo 8. Dijimos que lo que se nos mandó a hacer estaba en modo imperativo, en esto pensad, ¿verdad? Es una orden, no es una opción. No dice que si es conveniente, no dice, pues, como dijimos al principio, de tu estado anímico. No, si tu estado anímico es bien, hazlo. No, sino que ahora sí es una obligación. Es una orden que se le da a un grupo determinado de personas. Ahora, ¿quiénes son este grupo determinado? Continuemos leyendo. La siguiente palabra dice, por lo demás es hermanos. O sea que este mandamiento es para las personas que tienen la misma fe que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Para discípulos de Cristo, para hijos de Dios. Aquellos que comparten esa fe son los que pues van a poder entender y van a poder hacer cumplir esto. O sea que si se lo digo a una persona que no tiene la misma fe que tenemos nosotros, que es la misma fe del apóstol Pablo, pues no lo va a entender, ¿verdad? Esto implica que si el creyente no lo hace y ocupa su mente en otra cosa diferente, en esto que vamos a ver ahorita, en otra cosa que no tiene nada que ver con lo del versículo 8, pues iríamos en contra de algo que Dios ha establecido. Cuando vamos en contra de algo que Dios ha establecido, pues no tiene otro nombre que pecado. Entonces definitivamente nuestros pensamientos pues van a jugar un papel importante en lo que somos. Somos lo que pensamos, ¿sí? Así que Dios nos manda a que no nos conformemos a este mundo. En Romanos 12:2, en la Biblia Dios habla hoy, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces este versículo 8, hermano, enumera 8 cosas en las cuales nosotros debemos pensar. 8 cosas clave, muy particulares. Vamos a seguir leyendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces rápidamente llegamos a una conclusión práctica, ¿verdad? Una conclusión racional. Dios es la fuente de todas estas virtudes que nos están enumerando aquí, ¿verdad? Dios es un Dios que entre todos los atributos de Dios se encuentran todas estas características que nos está mencionando el apóstol Pablo. El Dios es la medida de todo, fuera de Dios no encontramos nada. Entonces parte de lo que tenemos que pensar tiene que ver con Dios. Entonces esta orden de pensar tiene que ver con considerarlo y tiene que ver con apreciarlo. Entonces el apóstol nos manda que evaluemos todo, absolutamente todo, lo del mundo, lo de la iglesia, según los estándares de Dios, según los estándares de su palabra. Sí, las situaciones, a las personas, conforme a la verdad de Dios. Su pureza, su justicia. Cuando interpretes algo, hazlo según la verdad de Dios, según su palabra. Estima lo que es justo según lo que Dios consideraría que es justo. Y así con cada una de las virtudes. Consideramos algo verdadero cuando está de acuerdo con las verdades de Dios. El versículo nos dice, todo lo que es verdadero. ¿Y qué es todo lo que es verdadero? Acompáñeme allí, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces lo verdadero tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces ya por ahí vamos hilando cabos. Oye, lo verdadero tiene que ver con la palabra del Señor. El Salmo 19:9, en la parte B, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En 2 de Samuel 7:28 dice: ahora pues, Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. El Salmo 119:151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Efesios 4:21, lo leo rapidito por el tiempo, pero usted lo puede anotar, creo que ahí van a salir también. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces la verdad para nosotros, hermanos, no tiene que ver con ninguna otra cosa, sino lo que está contenido en la palabra de Dios, con Dios mismo, ¿verdad? No, la verdad no es un pensamiento de un escritor, la verdad no es un pensamiento en Facebook, la verdad no es lo que opine un pastor, lo que opine una persona, la verdad es lo que está acá en la palabra del Señor.
Pregunto, ¿dónde está la verdad? Entonces muchos pueden decir, bueno, la verdad está en aquel que está hablando allá, aquel político, ¿verdad? Que está diciendo una verdad. Bueno, pero eso es una verdad conforme al mundo, no es la verdad a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que si nosotros nos venimos a la palabra, nos sumergimos, nos hacemos un proceso mental, ¿verdad? Meditamos, consideramos, razonamos en la palabra, todo esto, todo lo que dice acá me llevará a mí entonces a qué, a la firmeza, a lo que hablamos al principio, al gozo, a la amabilidad, a la generosidad, a no estar afanados, a no estar angustiados, a orar constantemente. Fíjense lo que dice Mateo 26:37. Mateo 26:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Mente, pensamiento. Fíjate que por mera curiosidad me puse a buscar así cuántos pensamientos, en internet, en Google, nada más puse allí cuántos pensamientos pueden pasar por la mente humana en un día de 24 horas. ¿Cuántos pensamientos? Y casi todos los estudios, casi todos los que encontré decían que 60.000 pensamientos al día podían pasar en una persona desde que amanece hasta que anochece. 60.000. Son bastantes pensamientos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos 60.000 nosotros nos ocupamos en meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántos de esos 60.000? ¿El 10%? ¿El 50%? ¿Cuánto nos dedicamos a reflexionar en las verdades de Dios? ¿Cuánto nos dedicamos a reflexionar en sus bondades, en su misericordia? Los primeros pensamientos del día, ¿a qué se lo dedicamos? A muchos afuera pues se les van los 60.000 pensamientos, se les van en, qué sé yo, ahorita con el tema del coronavirus, el tema de las teorías conspirativas, se les van las vacaciones, algunos están esperando que esto se acabe para las vacaciones que fueron suspendidas, se les va en las redes sociales, en reunir para comprar el carro nuevo. A muchos se les va los 60.000 pensamientos en eso, a nosotros se nos manda a pensar en lo verdadero. Prácticamente el Señor nos dice, tus 60.000 pensamientos deben estar en la palabra del Señor y a través de eso filtra todo lo demás. Una tarea complicada, pero es un mandato, o sea, ahí no hay opción, toca hacer lo que la palabra dice. Y fíjense que al principio cuando les hablé de la neurociencia, que es una ciencia y ha ayudado a la humanidad a comprender varias cosas del pensamiento, todo lo que tiene que ver con el pensamiento y el estado anímico. Y el pensamiento, pues sabemos que ya desde tantos siglos atrás le fue revelado, porque el apóstol se le dijo, en esto pensad, él se lo dijo a los filipenses. Tú dependes de lo que piensas y piensas en la palabra del Señor. Es lo mismo de lo que la ciencia ya ha descubierto hace pocos años. No vino a confirmar nada ni a afirmar nada, ya estaba en la Biblia. Y fíjate que la neurociencia nos ayuda a conocer cómo funciona la mente. Porque la mente, ustedes saben que es una red de conexiones, es así como el dibujo que está allí. Hay unas conexiones, hay un entramado de cables que cuando el bebé nace y está pequeñito, pues está ahora sí que todo virgen allí, está todo que no se ha usado. Está creando conexiones. Un bebé a un año está aprendiendo cosas, al bebé a un año está aprendiendo a caminar y está creando conexiones, está creando, y esas rutas, esas conexiones que se crean en la mente van haciéndole cosas familiares al niño. Es decir, ya cuando el niño aprendió una palabra porque se le repitió, y ya se lo dices a la tercera, quinta, cuarta vez, ya el niño la asocia. Ya se creó un mapa mental, ya se creó un proceso en su mente que lo lleva a reconocer, lo lleva a identificar lo que está pasando. De igualmente pasa en nuestra mente humana ya como adultos. Cuando nosotros tenemos un hábito, y tenemos un hábito bueno o malo, y constantemente estamos meditando en ese hábito, es lo que viene a nuestra mente recurrentemente, es lo que viene a cada momento. Eso va a determinar cómo voy a actuar yo ante determinada situación. Te voy a poner algunos ejemplos, por lo menos en los países donde los niños, o los países mejor dicho, donde se habla varios idiomas, que son idiomas oficiales. Por ejemplo, los que venimos en Latinoamérica, pues somos países monoparlantes, nada más hablamos un idioma, español. Aquí pues por la cultura, por la transculturización ha habido dos idiomas, pero hay países donde se habla alemán, francés, suizo, ¿qué otro idioma? Eslovaco. Son países donde hay 3, 4, 5 idiomas. Fíjense que esos niños que allí nacen tienen una ligera ventaja, tienen una oportunidad pues en ese particular de los idiomas con relación a los niños que nacen en los países donde se habla un idioma. ¿Y es por qué? Porque constantemente están escuchando, qué sé yo, el papá habla 2 idiomas, la mamá habla 2 idiomas, y eso los lleva a que aprendan un tercer idioma y un cuarto idioma así de rápido. O sea, no les va a costar como le va a costar a una persona que pasó de 1 a 2 y de 2 a 3. No, estos niños van a aprender así de rápido. Igualmente cuando hablamos de un músico, tiene la habilidad pues de llevar varios procesos mentales en su mente. Y está ocurriendo algo que no ocurre normalmente cuando una persona no toca ningún instrumento. Cuando una persona toca varios instrumentos, está ocurriendo varios procesos mentales en su mente, ¿verdad? De manera que cuando
eso lo hace recurrente y ya cuando se quiere cambiar de un instrumento a otro, simplemente hace un ajuste aquí, hace un ajuste allá y ya aprendió a tocar el instrumento. Mientras que yo tengo, desde que tengo uso de razón, aprendiendo a tocar la guitarra, no he podido. Mientras los músicos pues de una vez se pasan al otro. ¿Por qué? Porque hay un proceso mental que ya se formó, o sea, hay un hábito, hay algo ahí. Si no, le preguntan al hermano Javier. Así, hermanos, que en términos pues sencillos, los caminos se van formando así en la mente. O sea, es como un camino, como una carretera. Primero pasaban las personas, luego pasaban los animales de carga y al final pasaban los carros y ya se formó el camino. Así es en nuestra mente. Cuando una persona empieza a pensar en la palabra, llega por primera vez a la iglesia, al conocimiento de Cristo y comienza a pensar en la palabra, a meditar en la predicación, a memorizar versículos, comienza a hacerse uso de los recursos que tenemos, ¿verdad? Comienza a generar caminos mentales en su mente, comienza a hacer procesos nuevos que no tenía y hay caminos más transitados. A lo mejor te ha pasado esto como me ha pasado a mí, me ha pasado en un par de ocasiones. El camino de mi casa a la iglesia es casi igual que el camino de mi casa al trabajo, es la misma ruta, apenas un par de calles por allá cruzo y me vengo para acá. Pero me ha pasado en un par de oportunidades que me he pasado de largo, porque he venido pensando de pronto, hay que hacer esto en la iglesia y tal, y me he pasado y me toca dar el U-turn y regresar al trabajo que queda por aquí cerca. ¿Verdad? O me pongo a pensar en algo como que vengo el domingo, tengo una responsabilidad que hacer algo aquí y en la mañanita cuando vengo me pasa. Así a lo mejor te ha pasado a ti, vas a un lugar y que te es familiar, vas a un lugar donde constantemente vas y te equivocas porque ya es un camino, ya es algo que hay en tu cerebro que está allí trazado. Pues no existe tal cosa de que el domingo voy a la iglesia y le comentaba yo a un amigo, no, él no es cristiano. Y le decía, a ti te va a pasar así. Estaba conversando con él esto y le decía, a ti te va a pasar así, no, voy a la iglesia y de repente él se descuida y dice que aparece en la pulga y en el mall y dice, nah, al cristiano no le va a pasar jamás le va a pasar eso, no te va a pasar a ti que no crees en el Señor. Ahora, hermanos, si contrastamos esto, sucede que cuando se están pensando en las cosas que son mentiras en lugar de las cosas que son verdad, igual estamos creando rutas, conceptos, caminos en la mente, se están formando los cables, se van uniendo. ¿Y cómo cree usted que cuando se presente una circunstancia clave en su vida, usted va a actuar conforme a lo que usted ha estado pensando, ha estado meditando, ha estado considerando, ¿verdad? Si usted es una persona que actúa, piensa, considera, reflexiona en la palabra del Señor, usted va a actuar conforme a la palabra del Señor. Sea cual sea la situación, aquí en la iglesia, en el trabajo, en su casa, una oportunidad de robar, una oportunidad de ser adúltero, una oportunidad de, de mentir, usted va a considerarlo porque usted considera, valga la redundancia, la palabra del Señor. Cuando usted considera en la mentira y usted piensa, por ejemplo, no, el adulterio no es pecado, o dice el otro, ¿quién me mandó a haberme casado con esta? ¿Quién me mandó a haberme casado con este? Mi mamá me lo decía, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que una persona que está en su mente transita en esos pensamientos cuando se le presenta una oportunidad, cómo va a actuar esa persona? A la primera se va, pasa lo que dice Santiago, ¿verdad? O sea, no es que el pecado apareció así, no, el pecado se pensó, se concibió y luego se dio a luz, ¿verdad? Dio a luz muerte, dio a luz ese pensamiento. Ese pensamiento se estuvo allí gestando durante un tanto tiempo y dio a luz. Ahí no hay manera ahora sí, de decir lo contrario. En los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo en tiempos de mentira, en tiempos de engaño. Ahora sí que existen cantidad de ideas, conceptos falsos, pues que a través de la televisión, los medios, se hacen creer que son de verdad, que son verdaderos. Por ejemplo, a las niñas se les dice, si no te muestras, si no te vistes así, si no muestras tu piel, si no te pones un traje de baño, no eres cool, no eres in. Si no te arreglas, se le dicen a las mujeres, esa niña crece así, de niña le dicen eso, ya cuando crece ya, si no te operas, si no eres fitness, si no, si no te vistes bonito, entonces no vas a poder ser Miss USA. Entonces va creciendo con esa idea, ¿verdad? O viendo las series esas que pasan en Netflix, series de adolescentes que son terribles, que son puro exhibicionismo, puro sexo. Como si una niña que está siendo bombardeada constantemente, o un niño está siendo bombardeado constantemente con esto, ¿cómo va a actuar esa niña en una situación determinada si no está meditando o si no tiene, en este caso, su padre que le ayude a meditar en la verdad? Va a actuar de la manera mal. Y ya en los adultos tampoco nos quedamos atrás. Fíjate que los adultos pues hay un narcisismo generalizado, gente en los gimnasios, tú sabes, viéndose en el espejo, haciendo ejercicio, fitness también, o sea, es para todos. Los que andan en la agenda feminista les andan metiendo una idea terrible en la cabeza, los que andan con la agenda LGBTI, LGBTIQQT y siguen añadiéndole letras, andan en otra onda, andan pensando que amor es amor, no importa si son personas del mismo sexo, si son personas con animales, si son hombres con niños, amor es amor. Esa fue la consigna del mes pasado. Entonces, ¿cómo va a actuar una persona cuando se le presenta una circunstancia si anda pensando en esto, verdad? Y fíjense que la maquinaria de la publicidad también es otra. O sea, la maquinaria de la publicidad son estudios científicos, hermanos, no son estudios
así chapuceros, son estudios científicos. La gente de la publicidad nos conoce más de lo que creo yo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso apelan a los sentimientos y no a la verdad, sino a la mentira. Sino, como me dice usted que en una publicidad, qué sé yo, de botas vaqueras, sale una chica en traje de baño. Si no se está promocionando ni un bloqueador solar, ni la arena, ni sombrilla, sino en una herramienta de un taller sale una chica. Entonces apelan al sentimiento, apelan a lo visual para generarte y producirte esa necesidad que no es una necesidad. Pero nosotros, los que meditamos en la palabra del Señor, pues todo lo sopesamos, todo lo filtramos, todo lo vemos a través de la verdad que es la palabra del Señor. Fíjate que hubo un hombre que se llamaba Joseph Goebbels, que fue ministro de Hitler, era ministro de propaganda, y él decía una frase, tú la has escuchado, dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, si nuestra mente es el centro de comando, ¿verdad? Es el que determina la conducta basada en los pensamientos. Nos comportamos como pensamos. Y los pensamientos pues nos moldean de acuerdo también a las circunstancias que tenemos, ¿verdad? A nuestro entorno. Por eso es fundamental el rol de la familia. Familias fuertes, iglesias fuertes, la serie que estamos viendo los domingos. Por eso la familia es el blanco de los ataques. La familia siempre va a ir dirigida a la publicidad, va a ir dirigida a las mentiras, etc. Por eso esta agenda LGBT se quiere meter en las escuelas. En algunos países de Latinoamérica existe algo que se llama drag queens, que son unos hombres todos pintorreteados, vestidos de mujer, leyéndoles cuentos a los niños. Entonces todo enfocado a la familia, todo enfocado a lo más vulnerable, ¿sí? Para crear un pensamiento, porque desde niño le creas ese pensamiento y de adulto va a actuar de acuerdo a lo que tenga en su mente. Entonces, si hay un niño abusado, desatendido, carente de padre, no va a lograr entender el amor de Dios cuando se le diga que Dios es tu padre. Pero nosotros, pues lo que ya entendemos esto, sabemos que hay una verdad. El Padre Celestial no es mi Padre natural, el Padre Celestial es el Padre Celestial, no tiene nada que ver con el padre abusador que tuve, el padre violento, ¿verdad? El que me abandonó, no tiene nada que ver con ese Padre. Entonces somos producto de nuestros pensamientos, somos lo que pensamos. Hay algunos hombres que dicen que son mujeres, entonces se hacen implantes, se hacen arreglas, se maquillan, toman hormonas, procedimientos hormonales, etcétera, ¿verdad? Pero están condenados igual a nosotros los hombres. Después de cierta edad tenemos que ir al urólogo a vernos la próstata, ¿verdad? Entonces igual así ellos estén operados, la naturaleza no se puede cambiar por una mentira, por una idea, ¿sí? Que aparentemente es verdad pero es falsa. O si yo no soy feliz porque no soy rico, o si yo no soy feliz porque no tengo el trabajo que quiero, tampoco depende de eso. No sé si me logro explicar, pero el mandamiento pues es crucial. En esto pensad, ¿en qué? En la verdad. Por eso me detuve un poquito más en la verdad. No dar cabida a aquellas mentiras que pretenden minar mi cabeza. Si mis pensamientos, hermanos, son de rencor, son de odio, son de, ahora sí, de rechazo hacia una persona, qué sé yo, hacia una circunstancia, hacia un trabajo, hacia una iglesia. Si esos son mis pensamientos y en eso constantemente yo estoy pensando, ¿cómo creen ustedes que voy a actuar? ¿Verdad? Basado en que en la rabia que tengo, basado en el desprecio. Cuando me llegan a decirme algo del hermanito, me llegan a decir algo, hermano, ¿me puede servir de mediador entre mi hermano y yo que tenemos un problemita por allí porque, qué sé yo, lo dejé atendiendo algo en la cocina y se le quemaron y ya nos enemistamos? Entonces ya el hermano, en vez de actuar de referee, ¿verdad? Referee como árbitro imparcial, no, va a decir, no, ya, culpable, decláramelo culpable de una vez sin juicio, sin nada, porque está midiendo todo en función al desprecio, al rencor, a los pensamientos que tiene constantemente en su mente. Entonces nosotros debemos obligar a nuestra mente a crear conexiones. ¿Cuáles son las conexiones nuevas? Acerca de la palabra de Dios. Este es un libro muy extenso, leemos un versículo, el Señor nos hace que nos reta a hacer lo que el versículo dice, otro día lo volvemos a leer y nos sirve en otras circunstancias. Este libro no se acaba porque es un libro ahora sí que infinito porque son las verdades de Dios que son infinitas. En la segunda parte de 2 de Corintios 10:5 dice así: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si yo hago esto, mi trato contra ese hermano que me dijeron que mediara va a ser diferente, lo voy a tratar bien. Entonces enfoquémonos en las escrituras, apelemos a los recursos que tenemos ahorita en la actualidad, al internet, apelemos a los libros, a las aplicaciones de la Biblia. Esto es lo práctico: memorizar, pensar, compartirla con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Llenándonos de ella. Participemos en los devocionales, que es el instrumento que la iglesia tiene por ahora para mantenernos todos en un mismo sentir, para mantenernos todos en un mismo canal, en una misma línea de pensamiento. Participemos en los devocionales, repasemos las enseñanzas de la familia. Bueno, escuchémoslas 2 o 3 veces. Llenémoslas de la verdad para que creemos un marco de pensamiento conforme a lo que dice la palabra. Dios quiere que seamos inteligentes y que razonemos. No quiere que a todos le andemos diciendo amén, amén, o que a todos le andemos diciendo ok, sí, o en el trabajo me dan oye, eso es verdad porque lo dijo fulanito. Dios quiere que pensemos y que razonemos, ¿verdad? Y una vez teniendo este marco creado, creo que todo lo vamos a filtrar
de una vez por la Biblia. Y tiene que ser congruente con lo que la palabra dice. Entonces el principal motivo que una persona venga a la iglesia, viene a la iglesia buscando la verdad. No viene a la iglesia buscando las emociones o que le satisfagan sus emociones, porque así como la maquinaria de la publicidad lo ha hecho, lamentablemente pues hay lugares que se hacen llamar cristianos donde también lo han hecho. Conocen que lo que piensas, eres lo que piensas, y manipulando tus pensamientos pues te manipulan. Ahora sí, todo tu ser, hasta tu entorno, tu familia. Entonces por eso, como al principio les dije, hay personas pues que llenan a las personas de adulaciones, ¿verdad? Estas iglesias, las que están más llenas son esas iglesias. Son los que le dicen a la gente: eres el hijo del rey. Son las que se prometen sanidades espectaculares, te prometen te vas a hacer rico, Dios te va a sanar tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eres rey, campeón. Esas iglesias están repletas, pero en la iglesia donde se confronta el pecado de frente y sin ningún tipo de adorno, pues, y te dicen en la iglesia: deja de ser irreverente, y no lo adornan. Deja de ser irreverente, sé obediente, deja de ser rebelde. Te dicen: no busques tantas excusas para congregarte, congrégate con tus hermanos. Qué sé yo, donde te dicen todas estas cosas sin anestesia, pues esas iglesias van a estar vacías. En aquellas iglesias te estructuran la mente de que te deben tratar como el hijo del rey. O sea, que cualquier cosa que te digan: oye hermano, ¿será que puede moverme esa silla que me estorba allá? Yo no voy a mover nada, yo no voy a mover esa silla, yo soy un hijo del rey. Yo no sé, de esta tarea hacia arriba. Pero fíjense que Gálatas 3:3, así le hablaba Pablo, o así le habló Pablo a los Gálatas. Mira la manera tan fuerte: ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Entonces fíjense si cuando el pastor predica en una de estas iglesias así: ay no, ese pastor es muy grosero, ese pastor no está tirando pura pedrada, ese pastor no está hablando, porque le dije esto, está hablando, ¿sí? Ya me voy molesto y no regreso más, nadie me hace cambiar de opinión. Pero el apóstol Pablo así hablaba, con esa dureza. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con el órgano que nos dio Dios? Con la mente, enfocarla en las verdades. Fíjate que antes de pasar al segundo versículo, al siguiente punto, una vez que esto termine, este hacinamiento, esta cuarentena, una vez que termine, van a haber buenos resultados y van a haber malos resultados. Los resultados malos pues van a ser que de pronto el televisor, el celular, Netflix, fue el que estuvo durante todo este tiempo, ahora sí que educando a los niños, ¿verdad? Como están 24 horas con sus papás, van a ver la conducta, si fue una conducta aprobada por Dios, si habló mentira, etcétera. Eso todos los niños lo están viendo. Y eso se va a hacer manifiesto una vez que salgamos de toda esta cuarentena, de todo este hacinamiento. Entonces, ahí se las dejo, para que los padres, pues, el deber de los padres, pues es, ahora que estamos viendo y tomando herramientas de la familia fuerte, iglesia fuerte, echemos mano de todo eso. Continuemos con el versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo honesto, o sea, lo verdadero, ¿verdad? Ahora, todo lo honesto, y la palabra griega que se usa aquí para honesto es una palabra griega semnos, M-I-N, semnos, y quiere decir sencillamente honorable, quiere decir digno, respetable. Sería lo contrario, pues, antónimo de común, de ordinario, de vasto, de mundano. Todo lo que tenga honor conforme a la verdad que ya analizamos de Dios, en eso yo debo pensar y en eso yo debo meditar. Todo lo honesto. Luego dice el verso 8, todo lo justo. Justo es lo que es correcto, es el deber ser. Todo lo que está en armonía con el carácter justo de Dios. Dios es un Dios justo. Por eso se nos manda que seamos como Dios, que seamos justos, que nuestro carácter sea justo. Entonces debo despojarme yo de la malicia. De donde yo vengo, hay algo que se llama viveza criolla, y es esa se premia cuando la persona tranza, se premia, se le dice: uy, tú eres lo máximo. Cuando la persona vende un objeto y el objeto está chafa, pero lo vende como nuevo: no hombre, tú eres el mejor, no hay nadie como tú. O se premia que engañes al hermano, le pagues menos, que engañes a tu prójimo, no importando lo que pasa. En otros países le dicen, qué sé yo, viveza criolla, malicia indígena. Así en cada país tiene un nombre. Pero eso es lo que se premia, eso es lo que piensa la persona de afuera, ¿verdad? A veces lo cultural tiene que ver con el entorno. A veces hay un pensamiento que es cultural, viene de donde venimos, del pueblo, del rancho, de la ciudad, del país. Hay un pensamiento que nos enmarca, que traemos a nuestra mente, que es cultural. Y creo que cuando venimos a ciudades donde son pluriculturales, hay personas de todos lados, nos damos cuenta: oye, yo creo que ya en mi pueblo estaban errados con respecto a tal tema. Porque así pues somos los seres humanos. La corrupción, hermano, pues es característica en los países de Latinoamérica, lamentablemente. Entonces, cuando me lleno de la palabra de Dios, me lleno de lo que es verdadero, me lleno de lo que es honesto y me lleno de lo que es justo. El verso 8 continúa diciendo: todo lo puro.
Dios es un Dios puro, ¿verdad? Y la pureza habla de lo que es moralmente limpio, puro, como el oro puro, ¿verdad? Sin contaminación, casto y perfecto, puro, 100% pureza. Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 5:22, consérvate puro, consérvate puro. Y en Pedro 3:2, el apóstol Pedro dice, considera vuestra conducta casta, que quiere decir puro, es la misma palabra, y respetuosa, no irrespetuosa, y respetuosa. Considera nuestra conducta casta y respetuosa. Santiago 3:17, en la versión Dios habla hoy, dicen, pero los que tienen sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura, sin pecado, o sea, evitando la más mínima contaminación. Y reconocer pues que debo cambiar, reconocer que debo cambiar lo que me está, ahora sí que se está oponiendo a que yo transite libremente en las verdades de Dios. Fíjate que lo más, ¿cómo sería? Lo más pirateado, decimos en Venezuela, sería lo más, le sacan copias, lo falsifican, es la miel pura. La miel pura pues es de lo más falsificado del mundo, por eso se nos dificulta. Lo que vemos en los mercados no es miel, vamos ahí, es un montón de, una mezcla ahí grosera de azúcares y dulce. Pero la miel pura es una miel pues que para el organismo es buena, es saludable. Así debemos ser nosotros, puros, ¿verdad? No deseando andar en desacuerdo, no deseando andar en contienda, ¿verdad? Debo esforzarme en ser puro. ¿Cómo? Así tenga que tomar decisiones ahora sí que radicales. Juan nos predicaba a los jóvenes que hay que ser radicales en ciertos aspectos, radicales en el amor, etc. Debemos ser radicales. ¿Qué me puede costar esto? Bueno, cortar con amistades, darle un stop a familiares, cortar con el internet, cortar con Netflix, con mi cuenta, cortar con relaciones que son infructuosas, que no me están incitando a venir a la verdad de la palabra. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos dar la batalla en lo puro y no podemos permitir que la impureza nos domine a nosotros. Una mente enfocada en la verdad de la palabra de Dios, evidentemente va a ser una mente que está en armonía, que tiene gozo, tiene tranquilidad y se conserva puro. Solo debe haber en mí pensamientos impuros. Luego el versículo 8, continuamos, dice, todo lo amable, todo lo placentero, lo amable, lo digno de ser amado, muy agradable. En eso debemos pensar, ¿verdad? Hay, en algunos años, en los años 2005, quizás por allá, estuvo muy de moda ese tema de las regresiones, el tema de los encuentros donde regresaban a la gente, ¿verdad? Y en ese tema, incluso la psicología así también lo hace. En esos encuentros, en esos retiros que hacían, llevaban a la gente y les hacían una especie de hipnotismo y le decían, tú no has perdonado a tu papá que te violentó, a tu papá que te abusó, no has perdonado a tu tío que pídele perdón, y lo hipnotizaban y que tenía que volver al pasado a recordar cosas por las cuales ya tú habías sido sanado, las cuales tú les entregaste al Señor, y te hacían volver allá a destapar eso feo y la vida fea que traemos del pasado. Pero entonces eso no es algo placentero, eso no es algo amable, eso no es algo honesto, ¿verdad? No es algo agradable a lo que Dios nos está mandando a pensar, algo agradable. La psicología también dice así, resuelve tus problemas del pasado para que triunfes en el futuro. Pero no vamos a triunfar en el futuro ni que resolvamos los problemas del pasado. Es una mentira que parece verdad. Entonces este tema de regresiones y de que volvamos al pasado, pues eso no es verdad, ¿sí? La verdad que tenemos nosotros en este momento presente es una verdad de perdón, de reconciliación en el Señor, de misericordia, y que el pasado ya quedó atrás, fue perdonado. Avanzando, el verso 8, todo lo que es de buen nombre, todo lo honorable, todo lo que tiene buena reputación, ¿sí? Lo que es de alta estima, y usted y yo sabemos pues lo que es honorable, lo que es de alta estima, ¿sí? Nosotros meditamos en las verdades de Dios y meditamos en las cosas meditamos en lo que no se puede decir públicamente. No debemos estar meditando en eso porque sabemos que es algo impuro, sabemos algo que no es de buen nombre. El apóstol Pablo cierra con esta frase, que es una frase compendiadora, sería la palabra, ¿verdad? Conclusiva. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo excelente, que tiene una excelencia moral, en eso pensad. En eso me debo enfocar. O sea, cualquier cosa que sea de valor moral y espiritual me conviene, sin pensar. De manera que sea digna de alabanza, ¿sí? Eso es lo que debe ser propicio para todo cristiano. Nada que sea o que no sea de esta naturaleza debe servir de alimento para tu mente, para tu alma, para tu corazón. Nada. Vámonos hacia el final ahora. No perdamos de vista que el mandamiento inicial
fue el término griego que fue logizomai, ¿verdad? El cual era razonar a través de un proceso, el cual era pensar minuciosamente, detalladamente, en estas cosas que acabamos de mencionar. Lo que yo pienso determina mi espiritualidad, mi estabilidad espiritual y mi estabilidad emocional. Entonces la intención de Pablo no es que hagamos este logizomai, lo hagamos con las cosas malas, es con las cosas buenas con las que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre. En esto pensad. No quiere decir que cuando alguien viene y me dice, hermano, fíjate que el hermano, vamos a utilizar a Javier, que es el que tengo aquí cerquita, el hermano Javier me dijo esto y esto y esto. Entonces, hay gente que a eso le aplica logizomai. Entonces se vuelven, vamos a ver, vamos a pensar en eso. No, si lo dijo por esto, y si lo hizo así es porque no, te cae mal, hermano, te cae mal. Entonces, eso no nos está mandando Dios a hacerlo con las cosas malas, sino con las cosas buenas, ¿verdad? No ponernos a meditar en, qué sé yo, en disensiones, en descreditar a alguien, en deshonra, en trampa, en tranza. Todas estas virtudes que vienen, las virtudes que acabamos de mencionar buenas, vienen como resultado de meditar en la palabra. Es algo, lo hacemos y esa es la consecuencia que tenemos. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Al hacerlo, nos van a dar firmeza y nos van a dar estabilidad espiritual. Dice el pastor Fleming de Casa de Oración Nueva York, dice que no está mal lo que nosotros aprendamos, ¿verdad? En la predicación que el pastor compartió el domingo, o que sugirió que escucháramos. Y él dice así, o sea, no está mal lo que nosotros investiguemos, no está mal lo que usted en su casa, fuera de lo que acá se predica, usted pues quiera ahondar en temas que para usted son de interés, ¿verdad? Pero es que hay personas, hermanos, que no pueden controlar un pensamiento. Hay personas que no son amables. Hay personas que batallan por tener un pensamiento puro en su mente durante varias horas al día, hilarlo durante varias seguidas, pero ya usted lo ve en internet buscando ahí, que si Bill Gates nos va a poner el chip, que si el Papa es el anticristo, que si, ¿cómo se llama? Que si la entronización del Paracleto en el Homo sapiens, un tema que yo creo que ni los que predican eso ellos mismos entienden qué están hablando, y el Apocalipsis, etcétera, pero no puedes controlar un pensamiento impuro. Entonces debemos buscar lo que ahora sí lo que nos edifica y lo que nos reta a mejorar. Esto es importante, pero también mucho más importante es practicar lo que nos están diciendo. Por otro lado, hay personas también que tienen pensamientos que durante toda su vida han tenido pensamientos, líneas de pensamiento, ¿verdad? Con tristeza, con soledad, con emoción, y esas personas tienden un poquito a la depresión, porque evidentemente hay una depresión que es clínica, que no tiene que ver con el pensamiento, es una patología clínica, lo detectan y así es, y hasta se puede transferir por el ADN, se puede heredar a los hijos, etcétera. Pero hay un tipo de esta depresión que es una depresión que viene del pensamiento, de lo que yo andamos pensando, ¿verdad? Ando pensando esto, todo nadie me quiere, todos me odian, mi mamá, mi papá, mi tío, y eso por supuesto te lleva a la depresión. O sea, nosotros aquí haciendo un ejercicio, nosotros aquí podemos salir de aquí deprimidos, si nos podemos pensar ahorita en el coronavirus, nos podemos pensar en la pobreza que nos transearon en los trabajos, nos podemos pensar en que la recesión que va a haber después del coronavirus, en el nuevo orden mundial, en cosas impuras donde no hay honra. Nos podemos pensar en eso, no, hombre, salimos aquí todos abrazados llorando de aquí, deprimidos porque nuestra mente se está haciendo, ahora sí, esos pensamientos están allí revoloteando, dando vueltas y ahí hacen su nido y se nos quedan. No podemos evitar entonces que haya pensamientos en mi mente indignos, porque una cosa es que pueda hacer que a tu mente llegue, ahorita leímos que hay que llevarlos cautivos, ¿verdad? La obediencia de Cristo. Pero decía un famoso deformador, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, ¿verdad? Pero podemos evitar de que aniden allí, podemos evitar que no se sienten allí y que hagan lo que quieran. Así que usted una vez que nosotros identificamos ese pensamiento que cuando lo filtramos por las gafas de la palabra del Señor y ahí sale como un rayo X y uno dice, no, esto no va ahí, entonces nosotros simplemente lo apartamos, como el Señor nos dice, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad mental de escoger lo que pensamos y de escoger nuestros pensamientos, así como usted escoge la comida que se va a comer o el amigo. Dios nos ha creado con esa capacidad de manejar nuestros pensamientos. Evidentemente hay pensamientos que vienen porque los vemos por accidente, qué sé yo, usted vio algo por allí en la calle grotesco y evidentemente le va a venir un pensamiento, pero vuelvo y repito, hay que llevarlos cautivos a la voluntad, hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y para ir finalizando, fíjense qué tan difícil es que nosotros podamos congeniar con las personas que no son cristianas, ¿verdad? Con la gente del mundo. Es imposible que podamos ser mejores amigos. Podemos ser compañeros de trabajo, amigos, pero que seamos mejores amigos no podemos. La palabra dice en Amós 3:3,
andarán juntos sin que estuvieran de acuerdo. Y aún así con los de adentro, hermanos, ya con nosotros, los hermanos. ¿Qué hablo con mi amigo cuando yo convivo con mi hermano, con él? ¿Qué hablo con mi hermano? O sea, mi amigo me lleva a reflexionar en la palabra, me lleva a meditar en la palabra, mi amigo me lleva a congregarme, me lleva a ser mejor cristiano, me está edificando, o yo lo estoy edificando a él. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos? Ahorita leímos que no nos engañáramos, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, ¿qué hablo con mi hermano? Mi hermano me lleva a ser edificado, mi hermano me lleva a ser honesto, me lleva a ser puro, mi hermano me reprende, me dice, mira, eso no es, ese chiste que acabas de echar no es un chiste de un hijo de Dios, o sea, ese chiste de color morado, no es un chiste del hijo de Dios. Eso que estás pensando, eso está mal pensado, o sea, eso no concuerda con la verdad de Dios. Dios es un Dios justo, es un Dios amable y Dios nos pide que seamos así. Y por último, quisiera leer Filipenses 9, que viene a ser ahora sí que la corona de todo esto que Pablo está diciendo, ¿verdad? Viene a ser ahora sí la cereza del pastel de todo lo que hablamos desde el versículo 1 al versículo 8. Todo lo que hemos mencionado. Dice Filipenses 4:9 en la traducción del lenguaje actual. Practiquen todas estas enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y vamos a encomendar lo que hemos oído para que nos rete y nos lleve, mejor dicho, a pensar y a meditar cada vez que me toque y que me encuentre en esas circunstancias allá afuera y yo pueda actuar conforme a la palabra de Dios. Que podamos nosotros decir lo mismo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9, ¿verdad? Que podamos decir a mi hijo, que le digamos a mi esposa o que le digamos a mis amigos en el trabajo, a mis familiares, que podamos decirle así con la sobriedad y conciso como Pablo está diciendo, lo que me viste hacer y lo que me oíste decir, eso haz. Y que no nos digan, si hago eso, no eres ejemplo. No, que no sea así. Señor, te damos las gracias, Padre bueno. Eres un Dios maravilloso, Señor, porque en tu palabra nos has dejado, Señor, trazado la ruta, nos has dejado trazado el camino, Señor, por la que hemos de transitar. Gracias porque tú nos enseñas a ser como tú nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza. Y por eso podemos, Señor, desde que te conocimos, desde que te entregamos, Señor, nuestros corazones, desde que nos arrepentimos, ahora podemos identificar conforme a tu palabra aquello que obstaculiza mi crecimiento, aquello que obstaculiza, Señor, mi crecimiento espiritual, aquello que no me permite avanzar. Señor, permite que todo lo verdadero, que todo lo honesto, que todo lo justo, que todo lo puro, que todo lo amable, que todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, que en eso estemos pensando, Señor, que en eso estemos meditando. Tenemos la capacidad, Señor, de elegir nuestros pensamientos, de llevarlos cautivos, Señor, a tu obediencia. Gracias te damos porque tú nos has dado un pensamiento, nos has dado un raciocinio, Señor, para meditar en ella, para meditar en tu verdad. Y es a través de ella que actuamos, Señor, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a mi entorno. No importa que varíe, no importa que cambie, actuamos conforme a tu palabra, a tu verdad que es inmutable, Señor. Tú eres un Dios inmutable, tú no cambias. Estas palabras fueron dichas muchos siglos atrás y aún están vigentes para nosotros, Señor. Así como el apóstol Pablo las pronunció para un evento particular en Filipenses, pero aún tienen tal vigencia que para nosotros es una realidad en la actualidad, Señor. Gracias te damos por esta palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón, Señor, a oírla, a escucharla y a atesorarla en lo íntimo de su ser, a tener estos pensamientos, Señor, que los van a retar a que en el lugar de trabajo, en el lugar donde se desenvuelve, actuar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este tiempo, oramos por nuestro pastor, Señor, llévalo con bien a su viaje y permite que esté de regreso con nosotros. Llévanos a cada uno de nosotros con bien a nuestros hogares y que podamos meditar y que podamos el próximo domingo estar atendiendo, Señor, a tu llamado, a la predicación de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan buenas noches.